En este vídeo os compartiré mis reflexiones y algunas opiniones sobre el Kybalión y sobre el querer saber, osar y callar. Este es un vídeo que voy a hacer de manera muy relajada, muy tranquila, no esperéis aquí un contenido súper técnico, súper profundo sobre este tema. Simplemente, como junto con este solo quedan 4 vídeos para terminar esta sección de magia, esoterismo y cosas raras de mi canal, y porque veo que es un tema interesante que debería incluir en mi obra, entonces ahí os doy mi granito de arena, sobre todo para incentivaros que os leáis estos textos, porque en cierta medida se pueden considerar como las bases de lo que es la magia o el mundo esotérico occidental, por decirlo de alguna manera. Con respecto al Kybalión, según lo entiendo yo, recordad que voy a hacer el vídeo de manera muy relajada, se basa básicamente en 7 puntos, pero hay un libro que es el de los 3 iniciados, que es un libro muy cortito, que lo podéis leer en un par de horas sin muchos problemas. De hecho, creo que en YouTube está incluso en audiolibro, y que creo que es bastante interesante en esto de la magia. Y luego, por otro lado, lo del querer saber, osar y callar, vienen a ser las denominadas actitudes del mago, y yo, por ejemplo, esto lo leí en el libro Dogma y Ritual de Alta Magia de Eliphas Levi, si no recuerdo mal, los famosos secretos de la esfinge. Y también, de paso, y esto no lo he querido introducir en este vídeo ni en ningún otro porque ya es mucho más complejo, hay otra parte en la obra de Eliphas Levi, en este mismo libro que os he dicho, que también habla sobre los poderes del mago. Entonces esa parte también os puede ser más interesante, pero la vi demasiado compleja y quizás difícil de desarrollar, porque también se iban con cosas muy increíbles, por decirlo de alguna manera, y quizás no iba en la misma línea que quería desarrollar este vídeo, que es usar estos principios básicos y buscar su aplicación práctica en el mundo cotidiano, ya sea practicante de estas cosas esotéricas o mágicas, o simplemente como algunas ideas que pueden serviros también en la vida cotidiana. Y esos poderes del mago que os estoy diciendo, Eliphas Levi ponía cosas en plan dominar todos los seres de no sé qué, o mirar a Dios de frente, o conocer el poder de la vida y la muerte, cosas por ese estilo. Entonces eso es más complicado de desarrollar con estas pautas más funcionales, por decirlo de alguna manera. Vamos a empezar por la primera parte del vídeo, que esto iban a ser 2 vídeos, pero como lo voy a hacer de manera relajada, he metido ambos temas en este vídeo para ya salir un poco de ello. Y con respecto a Kybalión, tengo estas reflexiones que podéis ver aquí en mi guión, a ver si os son de interés. Y empezando por el primero, que es el principio de mentalismo y todo es mente. Estas cosas en el libro de los 3 iniciados los vais a ver totalmente desarrolladas, solo que estos tipos de libros son súper densos y súper pesados de leer porque están en súper claves, como un lenguaje muy decorado y que dificulta la comunicación en cierta medida. Pero aún así, en esta parte de mentalismo, el mentalismo diría que todo es mente, y aquí he sacado 3 apartados que pueden ser interesantes con respecto a este principio, el de mentalismo, que vendría a ser la perspectiva, la realidad y quizás la cuántica. He querido meter en la parte de perspectiva porque tú en una misma realidad, si miras las cosas desde otros puntos de vista, puede cambiar muchísimo en cómo percibes la realidad, lo que haría en cierto modo la realidad algo mental, porque depende de cómo lo proceses a nivel mental. Luego, en la parte de realidad, y aquí viene una especie de debate filosófico con respecto a qué es la realidad. ¿La realidad se limita simplemente a lo que es la realidad tangible, lo que estaría totalmente limitado al entorno físico? ¿O también quizás se podría definir como real no solo cosas que se pueden manifestar a nivel físico, sino también a nivel mental, y quién sabe si también a nivel espiritual? Por ejemplo, tú si tienes un pensamiento, una idea, ¿esa idea se puede considerar real? Y si partimos desde la perspectiva de no, porque no es material, entonces yo te pregunto, si esa idea, ese pensamiento que no es real porque no es material, puede producir grandes cambios en tu vida, en tu capacidad de decisión, y tiene esa influencia que sí puede cambiar cosas en la realidad, entonces en cierto modo haría también esa parte mental del pensamiento, de las ideas, e incluso lo que se podría denominar el mundo etérico, como algo real, porque esas experiencias intangibles pueden tener efectos en el mundo tangible, quizás usando las personas que las experimentan como medio para poder manifestarse. Quizás esta parte de mentalismo y que todo es mente, quizás se pueda basar en las diferentes expresiones que podemos tener en la experiencia vital, por decirlo de alguna manera, y desde esas experiencias podríamos llegar a aprender cosas que al final se apliquen en el mundo físico, por decirlo de alguna manera. Y luego, por otro lado, la parte cuántica, yo realmente sé poco de esto de la física cuántica ni movidas así, pero simplemente hay un par de ideas que podrían ser interesantes con respecto a esto, que es la influencia que tiene el observador con respecto a los resultados de la realidad y cosas por el estilo. Pero aún así, como os digo, no quiero profundizar mucho en ese tema porque no quiero decir cosas que no son. Simplemente ahí os dejo ideas y vosotros ya profundizáis. Y luego, pasando a otro principio, que es el de correspondencia, esto vendría a decir que como es arriba es abajo y como es dentro lo es fuera. Y este principio, para desarrollarlo mejor, lo voy a conectar con otros 2 más. Otro que viene a ser el principio de vibración, que dice que todo vibra, y otro que viene a ser el de polaridad, el cual indica que todo es doble y todos los opuestos son idénticos en naturaleza pero diferentes en grado, lo que quizás podría indicar que todas las verdades son verdades a medias. Entonces esto también lo combino un poco con lo que os comenté de la perspectiva. Aquí, desarrollando esto, quizás de manera práctica, esta parte de correspondencia, vibración y polaridad, en nuestro mundo tangible puede hacerse referencia, por ejemplo, a lo que es la temperatura
temperatura que podría estar basada en el movimiento de los átomos. Porque en temperatura, por un lado, tenemos la parte de polaridad de frío-calor, que realmente son lo mismo, pero difieren en el grado en el que se pueden mover esos átomos. Esos átomos, por su parte, tienen ese carácter vibratorio. También aquí quizás se podría poner también a las ondas. Y aquí, ya metiendo en partes más esotéricas, yo creo que en estos 3 puntos puede estar una de las claves principales de la magia, que viene a ser la potencia energética. Principalmente, si no recuerdo mal, en el libro de los 3 iniciados decían que en la vibración estaba lo que es la clave del poder o movidas así. Entonces quizás esto pueda hacer referencia, según las experiencias que he podido llegar a tener, que en estos estados de conciencia acrecentada, o como lo queráis llamar, en los que se pueden manifestar cosas raras, ¿vale? Yo lo caracterizo muchísimo con esa potencia energética y esa vibración. Como os he comentado en muchas ocasiones, cuando estoy en esos estados es como un cableado de alta tensión, es como... y el nivel de vibración es brutal. Quizás aquí pueda haber alguna de esas claves, quién sabe. Luego pasando a otro principio, que vendría a ser el de ritmo, muy similar a lo que os he comentado hasta ahora con lo de las ondas, y que indica que todo lo que fluye, refluye, todo avance tiene su retroceso, todo lo que asciende, desciende, por lo que podemos ver que en cierta medida todo tiene su compensación, muy similar a lo que hemos visto antes. Entonces, si os fijáis, no parece ser muy diferente a los que hemos visto hasta ahora, y también si comparamos todos con los dos últimos, que vendrían a ser el de causa y efecto y el de género, pues vendrían a ser más o menos lo mismo. Por ejemplo, el de causa-efecto indica que toda causa tiene su efecto y todo efecto tiene su causa. Y aquí yo, por ejemplo, lo he cruzado con lo que podría ser la tercera ley de Newton, o lo que se dice de que la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Y por otro lado, en la parte de género, pone que el género se manifiesta por doquier. Y aquí, por ejemplo, tenemos lo de la polaridad eléctrica, lo que es la reproducción, etcétera. Entonces, quizás todos estos principios de Kybalion, más que 7, pueden incluso ser solo 2 o 3. Manteniendo, por ejemplo, el de mentalismo que dé una base a lo que es la realidad, luego juntando el de correspondencia y el de causa-efecto para poder definir el origen de las cosas que pueden pasar, y el resto que viene a ser del de vibración, polaridad, ritmo y género, que básicamente lo que pueden indicar es que nuestro universo, por decirlo de alguna manera, es dual y tiene sus contrapesos. Como por ejemplo que la luz no se comprendería ni existiría si no tuviese a la oscuridad como contrapeso. Entonces es como que los opuestos, esa onda que sube y baja, esa compensación de causa-efecto, de movimientos opuestos o de lo que pueda pasar, la existencia de todas estas cosas depende de tener su némesis, por decirlo de alguna manera. No existiría el bien si no existiese el mal, porque el concepto de bien, si no existiese el mal, para poder compararlo, simplemente no existiría. Quizás resumiéndolo, tenemos un universo dual, polarizado, mental, y en el que todos los efectos que se pueden producir tienen su causa. Y aquí lo que habría que saber es comprender y poder dominar la causa que pueda producir esos efectos. Pasando a la siguiente parte del vídeo, que en esta primera me he enredado muchísimo, que viene a ser la del querer saber, usar y callar, las consideradas actitudes del mago. Para esta parte tengo todas estas reflexiones para compartir con vosotros, pero como os digo, va a ser una interpretación personal muy libre y muy relajada. Y aquí, por ejemplo, el querer podría hacer referencia a lo que es la voluntad, y quizás de aquí también se derive lo que es el motor, lo que produce movimiento, lo que es la motivación para conseguir cosas, lo que también quizás deba refinarse con una buena actitud y ese deseo que produzca ese movimiento. Entonces en este querer podría estar el origen de todo lo que se puede llegar a ser. Y quizás una pregunta para cuestionar y corregir esta parte del querer sería el ¿para qué? ¿Tú para qué quieres, deseas o para qué te motiva a hacer este tipo de cosas? Sea aplicado en magia o en lo que quieras. Y aquí este querer puede que sea tremendamente importante en la mente, el espíritu y por lo tanto lo que es en la magia, porque este querer desarrollado puede que signifique tener esa voluntad instintiva, inquebrantable, y quizás también pueda desarrollar una gran capacidad de concentración. Luego pasando al saber, el saber creo que hace referencia a lo que es al conocimiento, que puede estar regulado por el aprendizaje, y quizás la pregunta que pueda regular esta actitud del mago del saber sería la pregunta del cómo, porque este saber, este conocimiento de cómo se producen o cómo son las cosas, entonces le va a dar este poder adicional al mago cuando mago. Estas son cosas que se pueden aplicar a cualquier parte. El saber quizás haga referencia a lo que es a la mente, de saber el cómo, el por qué, conocer los métodos y conocer el funcionamiento de las cosas, por qué funcionan, por qué sirve. Luego la actitud del osar, aquí ya estaríamos hablando de lo que puede producir la acción y la iniciativa que puede producir que hagamos las acciones para que se pueda manifestar lo que hemos comentado en el querer, que sería la voluntad. Tú puedes tener una gran voluntad, pero sin osar, sin acción, no vas a conseguir nada. Y aquí en el osar, quizás uno de los factores que lo pueda refinar vendría a ser la experiencia práctica. Y las preguntas que lo pueden regular podría ser el cuándo, el dónde y con qué medios. El osar puede que haga referencia al cuerpo, que se puede desarrollar con la práctica, el entrenamiento y la experiencia. Luego, la última actitud del mago vendría a ser el callar, que quizás haga referencia a lo que es al autocontrol y también a nivel social. Y quizás factores que puedan refinar esta parte
parte del callar sea la reflexión, el análisis de resultados y tener las preguntas del con quién y el por qué. Y aquí el callar puede que influencie en gran medida a la mente y al espíritu y quizás sirva para disminuir la interferencia mágica. Luego os explico más esta parte de interferencia, que favorezca el silencio interior. El callar también quizás pueda desarrollarse y pueda ayudar a desinhibirse y a quitar bloqueos mentales y sociales. Ya saliendo de esta parte, hablamos ya de una manera más práctica. Y esta parte práctica de esto del querer saber usar y callar viene a partir de que tú combinas las diferentes palabras entre sí y despejan como diferentes claves que pueden ser muy útiles, no solo a nivel de magia, sino en cualquier aspecto de nuestra vida, porque son, digamos, 4 palabras que pueden servir para reflexionar y comprender muchísimas cosas de cómo uno podría llegar a actuar. Y antes de combinar estas palabras, quiero repetir lo que creo que son las claves de cada palabra, que vienen a ser la voluntad, el conocimiento, la acción o iniciativa y el autocontrol, o también lo que es el control a nivel social. Entonces, como estamos viendo, si se llegasen a tener estas 4 virtudes, podría llegar a ser algo súper beneficioso para cualquier persona en cualquier ámbito de su vida. Y aquí en las combinaciones dobles he puesto que vienen a ser las bases consolidadas de estos principios que se pueden llegar a tener y que se pueden aplicar de manera más sencilla. Y aquí, por ejemplo, que tenemos que uno debe querer saber, un mago o cualquier persona que se quiera desarrollar debe tener la voluntad, la iniciativa, la motivación de tener conocimiento y de aprender. Aquí es donde estáis comprendiendo más de por qué he desarrollado lo que os he comentado. También tiene que querer osar, tiene que tener la voluntad y la motivación que esté direccionado hacia la acción para poder producir efectos, y a su vez estos 2 principios van a dar experiencia que también van a favorecer al saber y al conocimiento. Y aquí, por ejemplo, la parte de querer callar, esta parte de autocontrol a nivel social, quizás a nivel más práctico puede ser interesante para evitar diferentes contingencias a nivel social, como pueden ser críticas o, digamos, controlar esa necesidad de compartir lo que uno sabe con los demás, o incluso que quizás en magia no sea algo tan beneficioso como podría llegar a pensarse. Y aquí, yéndome más en la parte, digamos, más mágica por el estilo, quizás esta parte de querer callar sea más importante para tener resultados en magia de lo que puede llegar a pensar, porque si por un lado tenemos que todo el universo es mente, por otro lado tenemos que la magia se puede proyectar en base a la dirección que le da la mente a eso que queremos conseguir, y que cada persona tiene su propia mente que puede distorsionar también la realidad a su vez. Entonces, si tú, por ejemplo, haces un acto mágico, no callas y se lo dices a otras personas, esas personas, al saber lo que estás haciendo, pueden llegar a modificar el efecto que puede tener tu acto mágico, porque ellos también pueden tener ese poder de intervención sobre lo que es la realidad, por decirlo de alguna manera. Entonces, esta parte de querer callar y quizás más saber callar, y saber callar hace referencia a con quién vas a compartir estas cosas, porque si, por ejemplo, de la misma manera, si tú compartes esto con alguien con tus mismos objetivos y tus mismos fines, puede ser algo potenciador. Entonces ahí tienes que saber con quién vas a callar y con quién no. Y por último, la otra parte de controlar esta necesidad de compartir estas cosas con el osar callar, atreverte a quedarte calladito cuando hace falta. Luego, por otro lado, con el saber, si bien ya hemos dicho querer saber, también hay que saber querer, por lo que, como veis, estas palabras dan muchísimo juego. Y el saber querer quizás pueda decir que en base a nuestro conocimiento gestionar nuestra voluntad, para que esta voluntad quizás sea más sensata, no sé, más racional, algo quizás más práctico. Por otro lado, también tenemos el saber osar, el saber actuar, saber tener esa iniciativa y no simplemente tener esa posible acción descontrolada que puede que no lleve a ninguna parte. Y luego, como ya os he comentado antes, la parte del saber callar. Y luego, por último, tenemos el osar querer, que quizás pueda hacer referencia a que tú tengas esa iniciativa de desarrollar esa fuerza de voluntad que puedas llegar a tener, porque tú puedes a lo mejor tener mucha acción, pero quizás te falta fuerza de voluntad. Luego tenemos osar saber, que quizás esto haga referencia a lo que es la búsqueda del conocimiento, o incluso este osar saber puede hacer referencia también a lo que puede ser un conocimiento que puede considerarse prohibido, que es desarrollar el saber incluso hasta sus últimas consecuencias. Podría hacer referencia a esta parte. Y luego el osar callar, que ya lo comenté. Ya pasando a las combinaciones triples, reflexionando, aquí he puesto que podría ser el dominio de las bases y la maestría de todas estas actitudes del mago. Entonces, quizás las actitudes sin combinar son como cosas abstractas, con combinaciones dobles son aspectos prácticos, y las combinaciones triples le dan maestría, y aquí te muestran el total dominio de estas cosas. Y aquí, ¿qué tenemos? Por ejemplo, querer saber osar, que traducido a los términos que os he dicho antes es tener la voluntad de saber actuar, por lo que, como veis, este principio puede significar una constante evolución, una constante mejora en las acciones que podamos llegar a realizar. También tenemos querer osar callar, que quizás signifique que tienes la voluntad de querer callar, de querer tener ese autocontrol. Aquí otra combinación puede ser querer callar saber, quizás haga referencia a la voluntad que tienes de callar los conocimientos que tienes, muy similar a lo que puede ser el querer osar saber. Y por otro lado, la parte de querer saber callar, que quieres aprender y desarrollar, saber tener ese autocontrol. Y así en este etcétera de 3 combinaciones. Yendo aquí un poco
más rápido, también tenemos el saber, querer, osar. Podría ser el saber las cosas que queremos a la hora de actuar, saber, osar, callar, saber, callar, querer, saber, callar, osar, saber, querer, callar, saber, querer, osar, querer, saber, osar, saber, callar, querer, que quizás haga referencia de atreverse a callar lo que uno quiere, osar, saber, querer, callar, querer, saber, callar, saber, osar, callar, osar, querer, callar, querer, osar. Entonces, como veis, un montón de combinaciones. Todas estas combinaciones triples las he considerado de maestría porque van a refinar aún más, van a pulir muchísimo más esas combinaciones dobles. Es como que ponen en duda cada actitud que uno tiene y las desarrollan más aún. Luego las combinaciones cuádruples, reflexionando, he puesto que están más relacionadas con las acciones, con los deseos y también con la evolución, desarrollo y feedback que podemos tener de estas cosas. Y aquí ya serían frases muchísimo más abstractas y quizás más complicadas de comprender, quizás no sean tan prácticas. Aquí las partes prácticas pueden que sean las combinaciones dobles y triples, pero vamos a jugar un poco, a ver qué sale, por ejemplo. Querer, saber, osar, callar, que vendrían a ser las 4 juntas. ¿Y esto qué puede significar? Tener la voluntad de conocer, actuar y tener ese autocontrol. Y otras combinaciones así, dicho un poco rápido: saber, querer, osar, querer, saber, callar, osar, callar, querer, saber, osar, callar, querer, saber, osar, saber, callar, osar, querer, callar, saber, osar, querer, y así, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como veis, estas 4 palabras tienen un montón de juego y os puede ser de bastante ayuda. Sé que este vídeo me ha salido muy enredado, pero aún así, como os he comentado, quería compartir esto con vosotros. Si bien en cierto modo me he forzado un poco para hacer este vídeo, pero bueno, espero que aún así os haya sido de ayuda. Esto viene a ser todo. Un saludo, hasta otra.